ver lo que es el intraoperatorio, ¿no? Que habíamos mencionado que el intraoperatorio es la etapa comprendida desde el ingreso del paciente, ¿no es cierto?, al quirófano y cuando inicia el acto quirúrgico, hasta que el cirujano coloca el apósito en la herida operatoria y la enfermera entrega al paciente en la sala de recuperación post-anestésica. Eso es lo que este contenido, o perdón, esa definición, nos habla de todo lo que es el intraoperatorio. Pero este intraoperatorio tiene múltiples pasos, ¿ya? O sea, y les había indicado cuando el paciente va a ingresar al quirófano para recibir que se le realice la cirugía que se ha venido planificando con en este caso, con el cirujano. La atención de enfermería, ¿no es cierto?, en el intraoperatorio, ¿no es cierto?, esta etapa es la atención de enfermería al paciente quirúrgico. Miren, ¿cuándo? ¿En qué etapas? Antes, durante y después de la cirugía. Si ustedes pueden ver aquí, miren, hay dos enfermeras y aquí está el paciente. Aquí en el quirófano... Licenciado, buenas tardes. No avanza sus diapositivas. ¿Perdón? No avanza. Dice, no está cambiando las diapositivas. Sí, estoy mirando. Está en la primera en la pantalla, licenciada. Sí, licenciada, en el Dice, cuidado deje de compartir la pantalla y vuelva a compartirlo para que se vuelva a normalizar. ya también. Ay, mira, yo feliz de la vida estaba ya, según yo iba pasando. Ya me estaban viendo. Ya. A ver, voy a salir un ratito ya de aquí. Permítanme un ratito. Mientras voy solucionando el problema, ¿ya se han registrado, ya se han actualizado, chicos, en el seguro? ¿Se han actualizado? No, licen. No, Y Lice. ya les voy a pasar una página web, ¿ya? Por favor, Lice. Y ahí al grupo les voy a pasar. Y tienen que registrarse los que quieran recibir. ¿Ustedes quieren recibir la vacuna? Sí, Lice. Ya. Hasta el 31 de agosto tienen que registrarse, ¿ya? A ver, ahora estamos yendo bien, chicos. No está compartiendo, Alicia. ¿Perdón? No se ve, no está compartiendo. No está compartiendo. Ahora ven ahí. Sí, ya. Ahora ya vemos la segunda. Sí, Lice. Sí, gracias, chicos. Como les decía, habíamos hablado, ¿no es cierto?, de la etapa de que corresponde al intraoperatorio. En esta etapa, ¿no es cierto?, también podemos indicar que es aquella que la atención que brinda, ¿no es cierto?, enfermería al paciente en el acto quirúrgico, antes, durante y después de la cirugía, ¿ya? Como les decía, aquí podemos ver, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, dos enfermeras. La que vemos al lado de la derecha es la enfermera Lice. que ha recibido... Hola. No avanza las diapositivas. No estoy avanzando todavía. Ah, Estoy en la diapositiva 2. ya. ¿Ya? Aquí, ¿no es cierto?, estamos viendo, ¿ya?, una enfermera, si me pueden seguir con la imagen, la de la derecha y de la izquierda. Miren, en el pre habíamos informado, ¿no es cierto?, que es aquella etapa que se prepara todo el procedimiento para que el paciente pueda ingresar
¿A dónde? A un acto quirúrgico, ¿ya? Entonces, ¿quién va a recibir a ese paciente? En el la preparación, no es, como habíamos dicho, signos vitales, habíamos indicado, la anterior clase habíamos indicado que el personal de enfermería debe realizar en el prequirúrgico, acompañar al paciente durante la preparación de la cirugía y la explicación que le va a dar, ¿no es cierto?, el médico sobre el acto quirúrgico que va a realizar. Ahí, ¿no es cierto?, en el también la enfermera realiza los controles de signos vitales, control de peso. Entonces, y ahí también tiene que canalizar, lo que les decía, una vía periférica para que el paciente pueda ingresar ya al intraoperatorio. Entonces, esta enfermera que ha realizado toda la etapa del entrega la enfermera del quirófano, ¿ya? ¿Quién va a ser, ya dependiendo, ya está ingresando al quirófano y va a realizar esta etapa, ¿no? Que va a ser el acompañamiento al paciente en la etapa intraoperatoria, ¿ya? Por eso vemos, miren, aquí hay una enfermera que está ingresando y la otra que está recibiendo al paciente que va a ingresar ya a la etapa del intraoperatorio. ¿Ha pasado la diapositiva? No, listen. No, listen. No, chicos. No, listen, No, sigue sigue en la en la 2. está en la segunda. No, listen. ¿Por qué? ¿Nada? Nada, No, listen. Chicos, pero ¿por qué si aquí estoy normal? Ay, no. Listen, ya se ve. Ay, ¿qué me está pasando? Mi compu me está jugando En una el mala 4 pasada. está. Ya, esta es la 2, ¿ya? La 3, en quirófano la enfermera controla. ¿Estamos ahí? estamos en el 4. En el quirófano. No, chicas. Ah, sí, en el 4, ya. Muy bien. Seguimos, ¿ya? Ya, la enfermera, ¿cuál es la acción dentro de la etapa intraoperatoria? ¿Cuál es la acción de la enfermera ya en el quirófano? Y dice, la enfermera no solamente recibe al paciente, sino que la enfermera ya, a ver, ustedes saben, ¿no es cierto? Eh, para una para una mejor atención de ustedes o comprensión, quiero que ustedes me sigan, ¿ya? Me sigan en el momento de que yo les voy explicando. Ustedes se imaginen que ustedes son la enfermera, que ustedes van a ir a realizar. Entonces, en ese sentido vamos a llegar y ustedes, o si no, también van a hacer mucha relación al momento cuando ya lleven la práctica con la licenciada Dionisia, ¿ya? Porque con ella llevan la práctica, ¿verdad? Sí, licenciada. Ya, gracias, Ami. Entonces, miren, la enfermera ya dentro en la etapa intraoperatoria, ¿qué es lo que realiza? Ya, muy bien, ha recibido la enfermera de sala, ha entregado a su colega, ¿no es cierto? Ahí está el quirófano. En el quirófano hay una puerta, ¿no es cierto? Que solamente ahí nos manejamos siempre por áreas, ¿ya? En los quirófanos. La enfermera tiene hasta un cierto lugar, la enfermera que ha realizado la etapa preoperatoria, va a llegar, ¿no es cierto?, hasta un cierto lugar. Entrega al paciente. ¿Quién recibe? La enfermera del quirófano, quien va a actuar ya en el intraoperatorio. Esa enfermera de quirófano, ¿ya?, debe realizar ciertas acciones, como cuál. Ha recibido al paciente, ¿no es cierto? ¿Dónde lo va a llevar? Lo va a colocar en la mesa quirúrgica. Posteriormente vamos a ver de cómo está realizado o cómo está organizado un quirófano. ¿Alguien de ustedes ha ingresado a algún quirófano? Sí, listen, yo ingresé. Sí, licenciada. ¿Por qué nos estamos quedando sin tiempo? 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . Sí, licenciada.
Ya, si nos salimos, vamos a volver a ingresar con eso, ¿ya? Con el mismo link. Ya, ¿quién ha ingresado? A ver, ¿quién me puede informar? A ver, ¿quién me avisa? Yo, Licen. Ya, vamos a ver, ¿cómo has visto un quirófano? Te ha entregado una enfermera y te ha recibido otra enfermera, ¿verdad? Sí, licenciada. Al paciente se le lleva hasta la sala de quirófano y se le deja en la mesa de quirófano, como se le dice. Ya. ¿Te has recibido una enfermera? ¿Y dónde te ha colocado? Bueno, yo he visto que la enfermera le puso en la mesa donde le van a hacer la cirugía. Ah, y había otra enfermera que estaba igual dentro del quirófano. Es la instrumentista, ¿no ves? Una instrumentista. Exactamente. Sí. Hay una enfermera circulante y una enfermera instrumentista. Son la circulante es la que recibe al paciente. Chicos, antes les voy a informar, solamente como ya habíamos quedado, es la última clase que pasamos a este horario. Luego, ya a partir del próximo no ingresa por el quirófano. Llega hasta un cierto lugar, ¿ya? Y luego, esta camilla me están trayendo a mí, a la paciente. Y hacemos el cambio, ¿no?, de camilla. Porque esta otra segunda camilla, sí o sí, tiene que sale la enfermera que va a recibir para traspasar al paciente a la otra camilla. Esta camilla, la segunda camilla, es netamente de quirófano. No puede entrar nada externo, ¿no es cierto?, a esa área que es, en este caso es el quirófano. ¿Ya? Entonces, la enfermera la ha colocado en la mesa quirúrgica a la paciente. La enfermera ya en la acción intrahospitalaria. Esta enfermera tiene que realizar la preparación de la piel, ¿sí?, ¿no es cierto?, para ver que esté descubierta, ¿no? O sea, que no hay heridas, que esté... hay algunos médicos dicen, bueno, hay que hacer... Ya no se realiza la tricotomía en ningún... Por lo menos hay médicos, los cirujanos que no realizan ya. Pero sí la piel tiene que estar. En el preoperatorio, la enfermera hace la acción de que la paciente tiene que realizarse un baño, ¿ya? Previo, un baño, ¿no es cierto?, para poder ingresar ya que nuestra piel esté limpia. Ahora, ahí adentro también la enfermera realiza el control de signos vitales, o sea, perdón, que los signos vitales que esta enfermera, que esta anterior enfermera, ya, esta enfermera ya le ha realizado en el preoperatorio, le ha realizado al paciente el control de signos vitales y de peso. Esta enfermera, esta segunda enfermera, chicos, le ha entregado una historia clínica a la paciente, donde están todos los datos, como ser su nombre, su edad, ¿no es cierto?, sus antecedentes patológicos. ¿Qué quiere decir antecedentes patológicos? Si es que la paciente tiene alguna enfermedad de base, ¿sí? Esta enfermera, porque ha hecho en el preoperatorio, la enfermera ha indagado, junto con el médico, ha indagado los datos al paciente. Entonces, esos datos esta enfermera le ha brindado a ella, para que ella, ¿no es cierto?, tiene que corroborar que los signos vitales y los datos estén, ¿ya?, realizados, estén contemplados antes del acto quirúrgico. Ya les había dicho que el médico anestesiólogo tiene que conocer el peso y la talla de la paciente. ¿Para qué? Para poder realizar una dosificación correcta de la anestesia. Ya les había dicho, un paciente de 60 kilos no puede recibir una dosis de un paciente de 80, 85 o más peso, ¿cierto? Ya, entonces eso es lo que la enfermera, sí o sí, signos vitales del paciente, porque el médico eso le sirve para antecedentes, para saber cómo están esos signos vitales de la enfermera. ¿Cuáles son los signos vitales? Presión arterial, pulso, respiración, temperatura y saturación de oxígeno. ¿Ya? Asimismo, la enfermera debe controlar
¿no es cierto? Que la premedicación, el médico ha dicho. Normalmente en una cirugía el médico dice colocar ceftriaxona o algún tipo de medicamentos antes de ingresar a la cirugía. Entonces, ¿quién la va a realizar esa premedicación? Puede ser, va a ser, ¿no es cierto?, la enfermera que está realizando el preoperatorio, porque el médico está a horas, por ejemplo, si la cirugía está programada para las 8 de la mañana y el médico ha dicho colocar 1 gramo de ceftriaxona, no sé, otra medicación, o colocar tal medicamento 1 hora antes de la cirugía. ¿Qué creen ustedes? ¿Quién va a realizar? ¿Lo vamos a realizar dentro del quirófano, en el intra, o lo vamos a realizar en el pre? ¿Dónde creen? En el pre, licenciada. En el pre, exactamente. En el pre, ¿no es cierto? Entonces, esa enfermera, y ahí tenemos un reporte, ¿no ves? De enfermería, donde reportamos la medicación. Ahí tiene que estar reportado que se le ha administrado. Y tiene que estar reportado y registrado. ¿Por qué? Por la enfermera que ha realizado los cuidados en el preoperatorio. ¿Quién corrobora que se haya cumplido eso? La enfermera del intraoperatorio. ¿Ya? Asimismo, controla que otras medicaciones, por ejemplo, si el médico dice que el paciente ingresa con la medicación, entra con soluciones, entra con hilos, ¿no? O sea, dependiendo qué ha solicitado el médico para que pueda ingresar al quirófano, ¿ya? Entonces la enfermera en el intra tiene que corroborar que todo esté ahí con el paciente, que haya ingresado el paciente con la medicación que corresponde. Asimismo, la enfermera ya en el quirófano, en el intraoperatorio, debe corroborar que debe tener el paciente al momento de ingresar. Tiene que tener la medicación que se le ha prescrito en el momento del intra y tiene que tener, ¿no es cierto?, el consentimiento firmado. ¿Por quién? Por el paciente. ¿Saben ustedes qué es un consentimiento informado? ¿Conocen? No. ¿Saben qué es un consentimiento informado? Yo voy a la consulta, el médico me está explicando qué procedimiento, qué cirugía va a realizar conmigo, ¿ya? Entonces, el médico me ha explicado a mí. Y si me ha explicado, ¿no es cierto?, me dice, y usted, después de lo que yo todo le estoy explicando, cómo va a ser la cirugía, cómo va a ser su recuperación, después de todo eso, ustedes, ¿no es cierto?, ¿está de acuerdo con que se le realice la cirugía? Sí. Ah, ya, muy bien. Ha dicho que sí. Entonces, para que yo pueda realizar la cirugía, firme este consentimiento informado, un documento, y sin eso no realiza el médico la cirugía, ni la enfermera recibe al paciente en el quirófano. ¿Sí? Ese es un consentimiento informado para la intervención. Les voy a pasar una fotito para que ustedes puedan, en la documentación que les voy a preparar, van a tener todas estas fotitos de todo lo que les estoy mencionando. ¿Ya? La hoja de control de signos vitales, también cómo nosotros tenemos ese control. ¿Ya? Seguimos en la misma diapositiva, ¿ya? Habíamos dicho que el consentimiento informado, el paciente no puede ingresar a un quirófano si no tiene un consentimiento informado para la intervención quirúrgica. Y ahí, en ese consentimiento informado, ¿de quién es la responsabilidad de hacer firmar? Es del médico que va a realizar la intervención quirúrgica, como les decía. El médico le ha explicado al paciente cuál es el tipo de cirugía, cómo se va a desarrollar, ¿no es cierto?, la cirugía, cuáles son las complicaciones o qué es lo que se va a realizar desde el inicio hasta su recuperación del paciente. Eso le explica el médico y el paciente le dice. Ahora,
a lo que yo le estoy explicando. ¿Usted está de acuerdo a que le hagamos la cirugía? Sí, muy bien. Como usted es mayor de edad, firma. Cuando son niños, ¿quién firma? Firma el papá o la mamá o el tutor, ¿no es cierto? Muy bien. Pero la enfermera tiene que, antes de programar, antes de hacer el pre, el intra y el postoperatorio, la enfermera tiene que corroborar que el paciente porte este consentimiento informado. ¿Por qué? Porque qué tal si el paciente no lo tiene y dice, de repente, no sé, le da un chiripazo y dice, yo no estaba de acuerdo, yo no he firmado nada y a mí me han realizado la cirugía así. Y entra en un proceso legal el médico, la enfermera, el anestesiólogo, o sea, todo el equipo de salud. ¿Por qué? Porque no le han hecho firmar a este paciente. ¿Ya? O sea, quiere decir consentimiento. Dice, yo estoy dando mi consentimiento. ¿Para qué? Para que me realicen esa intervención quirúrgica. ¿Ya? La historia clínica, también la enfermera ya en el intra tiene que realizar el control de que la historia clínica del paciente esté completa con las pruebas preoperatorias. ¿Quién sabe qué son pruebas preoperatorias? A ver, ¿quién me puede mencionar? ¿Saben más o menos? No. ¿No? Ya. ¿Saben a qué nos referimos cuando las pruebas son, no es cierto? Son las pruebas que se realizan antes en el preoperatorio. Por ejemplo, y se les realiza, eso también se los voy a colocar en el material que les voy a dar para que ustedes puedan leer, ¿ya? Y revisar. Ahí, por ejemplo, el médico, antes de ustedes cuando van a programar en el preoperatorio, cuando se va a programar la cirugía, se hace un electrocardiograma. ¿Para qué? Para saber cómo está el funcionamiento de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque vamos a recibir, ¿no es cierto?, una sedación profunda. ¿Ya? O sea, quiere decir que nos van a dormir profundo. ¿Ya? Entonces, yo tengo que saber, el médico tiene que estar, esto hace una valoración prequirúrgica, un médico internista. El cirujano es el que programa la cirugía, pero esta valoración, con estas, el cirujano es el que realiza las pruebas, solicita las pruebas preoperatorias, pero ¿quién valora sus resultados? Médico internista, que dice, muy bien doctor, este paciente está apto para que pueda ingresar a su cirugía. ¿Por qué? Porque le ha hecho un electrocardiograma, le ha vuelto a tomar sus signos vitales y le ha pedido un análisis de sangre, ¿ya? Un análisis de sangre en la cual ha visto su hemograma completo, ha visto los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, ha visto el tiempo de coagulación, todo. Entonces, esos estudios, esos resultados tienen que estar en la documentación del preoperatorio. ¿Ya? La enfermera en el intra revisa que tenga todo esto que estamos mencionando. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna duda? Licenciada, todos estos estudios se hace en el que se llama preoperatorio. En el preoperatorio. ¿Ya? En el preoperatorio. ¿Ya? Gracias, Liz. No, porque en el preoperatorio se realiza, ¿para qué? Porque la enfermera está recibiendo la historia. Ya en el intra, ¿no es cierto? La enfermera tiene que corroborar que estén todos estos estudios. El intraoperatorio también, ¿no es cierto? Este periodo es donde la enfermera centraliza su atención en la seguridad del paciente, coordinando la labor con todo el equipo. Algo que es muy importante en el intraoperatorio, jóvenes. ¿Saben qué pasa? Y nos ha sucedido. Y yo he vivido también en carne propia. ¿Qué creen ustedes? El rol de enfermería es muy importante en este intraoperatorio. ¿Saben por qué? Porque el paciente está llegando a un lugar
con desconocimiento. O sea, desconoce, ¿no es cierto? Muchas veces cuando se ingresa la primera vez a un quirófano, es desconocido, ¿no? O sea, ¿qué cosa es? ¿Qué me van a hacer? Hasta con temor, ¿ya? La enfermera que está, el médico a veces, ¿cómo está? Ya, muy bien, se enfoca en lo que va a hacer y el paciente está, ¿no es cierto? Ansioso, de por sí ya el hecho de saber que le van a hacer una intervención quirúrgica, ¿qué creen? El paciente ya tiene ansiedad, ya está un día antes, no puede ni dormir, ni comer, ni nada, ¿no es cierto? Peor que le dicen que no va a comer, solo su tecito a las 6 de la tarde, hasta el día de mañana la cirugía y así, entonces ella está con ansiedad. Entonces ahí la enfermera juega un rol importante, hasta de psicóloga, porque lo está recibiendo, hasta el hecho de recibirlo, ¿no es cierto? ¿Cómo está? Llamarlo con su nombre, tocarle la manito, decirle todo va a estar bien, si necesita algo, me puede avisar, porque yo le puedo pedir al médico, ¿sí? Entonces, enfermería juega un rol muy importante en el apoyo psicológico en el intraoperatorio. ¿Por qué? Porque la enfermera, como dice aquí, ¿no es cierto? En este periodo del intraoperatorio, la enfermera centra su atención en qué? En la seguridad del paciente. O nos vamos a fijar si el médico le queda la bata muy grande, o si le ha amarrado mal, o si le ha hecho el moño bien, o si el médico le ha... No, aquí la enfermera, en el intraoperatorio, la enfermera circulante, porque ya les había dicho, en el quirófano hay 12 enfermeras. Una circulante, que es la que está en la atención centrada en el intraoperatorio. Y la enfermera instrumentista, que netamente no se encarga nada, ¿no es cierto?, del paciente, sino que se centra la atención en dar el material que requiere el médico o el especialista en este caso para realizar el acto quirúrgico, ¿no? Entonces la enfermera en el intraoperatorio es la enfermera circulante. Ella es la que recibe, ella es la que va a poner al paciente, la que va a controlar, la que va a ver, ¿no es cierto?, que su vía esté permeable, la que va a brindarle el apoyo psicológico y sobre todo el apoyo apoyo en general al paciente, ¿ya? Ahora, la enfermera, dice, en el intraoperatorio es la encargada de supervisar que al paciente se le haya realizado todas las pruebas en el preoperatorio adecuadamente, lo que les decía. Inclusive un paciente no puede entrar, sobre todo, sin un hemograma completo, no puede ingresar sin un tiempo de coagulación y que no tenga una prueba de VIH negativa. ¿Ya? Eso sí o sí, eso se refiere que la enfermera debe realizar, ¿no es cierto?, esas pruebas. Bueno, lamentablemente no me queda, pero la próxima clase les voy a dejar porque tienen que ya prepararse para la siguiente. Cuidado que estén ingresando tarde y digan, ay, nos hemos atrasado porque la licenciada Shirley nos ha tenido hasta ahora. La siguiente clase en el horario establecido, vamos a pasar 1 hora 45, ¿no es cierto? Tomándonos, lo que sea, 5 minutos